ayudé a crear la IA más avanzada del mundo. Y todavía me atormenta hasta el día de hoy. Esta historia ocurrió hace algún tiempo, cuando di el salto por primera vez de la academia al sector privado. Logré conseguir un trabajo como asistente de un investigador destacado en una empresa cuyo nombre permanecerá anónimo. No estábamos trabajando en un producto en sí, sino simplemente investigando vías potenciales en inteligencia artificial y cibernética que podrían conducir a productos en el futuro. Si bien estaba más que un poco nervioso por dar el gran salto al mundo corporativo, descubrí que entablaba una amistad inmediata con mi jefe Andrew. Más allá de nuestras pasiones obvias, él y yo encontramos pasatiempos e intereses similares más allá de las ciencias y los largos días juntos, que pronto nos permitieron descubrir más y más de nosotros mismos. Honestamente, era la primera vez desde la escuela primaria que sentía una amistad tan cercana. Ahora, una de las cosas más importantes que estábamos investigando era cómo crear una inteligencia artificial que pudiera crecer y aprender como un humano. La idea era que si pudiéramos imitar el tipo de plasticidad que se encuentra en el cerebro de alguien joven e inteligente en una forma computarizada, entonces podríamos crear una IA mucho más poderosa. Naturalmente, eso significaba que necesitábamos a alguien joven e inteligente para poder observarlos a ellos y a su cerebro. Publicamos anuncios en los campus universitarios locales ofreciendo mucho dinero en efectivo por poco trabajo. Y esperamos a que apareciera alguien. Lo que obtuvimos superó nuestras expectativas más locas. Su nombre era Dani, una estudiante de primer año de 18 años. Y desde el momento en que hablé con ella por primera vez quedé impresionado por su inteligencia. La forma en que parecía absorber cualquier información que le dabas. La forma en que podía formular preguntas de seguimiento conmovedoras y esclarecedoras, sin mencionar la sorprendente amplitud de conocimientos que ya poseía. Creo que pudo haber sido la persona más inteligente que había conocido hasta ese momento. Quizás todavía lo sea. Era obvio que Andrew también estaba cautivado por ella, mucho más de hecho. Era innegable que su belleza coincidía con su intelecto. Y mientras yo hacía lo mejor que podía para mantenerme alejado de ciertos pensamientos, Andrew estaba pasando por momentos más difíciles. No quiere decir que se estuviera comportando de manera inapropiada. En esas visitas iniciales fue un profesional consumado. Sin embargo, justo debajo de cada palabra que pronunció había una corriente audible de deseo. Sin embargo, eso me hizo sentir que no parecía afectar a Dani en absoluto. Estaba claro que Andrew y yo éramos las primeras personas que conocía que estaban apenas en el mismo plano de inteligencia que ella. Todavía recuerdo con cariño aquellas primeras sesiones y mis conversaciones con ella. Ella brillaba tanto, y su entusiasmo y habilidad eran mucho más entrañables e inspiradoras que frustrantes, incluso si no podía evitar sentirme un poco inferior a ella. De todos modos, las cosas salieron bien al principio. Ella entraba y le asignábamos diversas tareas cognitivas, ya fuera aprender una habilidad manual, como hacer malabares, hacer algún tipo de rompecabezas o acertijo, o hacer que estudiara un tema determinado y luego la examinaran más tarde. En todos estos casos hicimos escáneres cerebrales antes, a mitad y al final de cada tarea para modelar cómo reaccionaba y se adaptaba su cerebro. Luego tomamos la información que habíamos recibido, la interpolamos en un flujo continuo de datos. Y luego la convertimos en algo que funcionara con nuestro modelo de IA. Los frutos de este esfuerzo fueron tremendos. De hecho, los avances que obtuvimos fueron tan grandes, que los superiores de la empresa se ofrecieron a pagarle a Dani un salario real y ampliar drásticamente el alcance y el presupuesto de nuestra investigación. Por mucho que esto fuera bueno para mi carrera, también causó mucho daño a mi amistad y a la de Andrews. Con Dani alrededor cada vez más, pude verlo alejarse de mí y acercarse a ella. Nunca coqueteó, nunca cruzó ese límite, pero era obvio. Nuestras charlas sobre juegos, historia, literatura disminuyeron a medida que su obsesión fluía en cada gesto, cada saludo, y el dolor en cada adiós. Por su parte, Dani parecía tan feliz como siempre y más que entusiasmada por llevar nuestra investigación al siguiente paso. Dicho siguiente paso fue mucho más invasivo que el anterior. Andrew y yo llegamos a la conclusión de que la mejor manera de avanzar en nuestro modelo era pasar de datos interpolados a mediciones en tiempo real.
Si pudiéramos hacer coincidir cada neurona digital con una de Dani, nuestro modelo se optimizaría significativamente. Para ello necesitábamos un sensor conectado directamente al sistema nervioso de Dani. La técnica que ideamos requirió que insertáramos un cable en su brazo. Lo nervioso que estaba por abordar el tema no se reflejó en su entusiasmo. O el de Andrew, en todo caso. Él insistió en hacer el procedimiento él mismo, y por eso, observé desde la habitación de al lado cómo realizaba la incisión en su piel perfecta. Dani sonrió y observó. La anestesia local mantenía alejado el dolor mientras su curiosidad la mantenía enfocada. Yo también observé cómo el alambre la penetraba lentamente, retorciéndose debajo de su brazo como una serpiente deslizándose debajo de una fina sábana de satén. Su cuerpo pareció temblar a medida que se adentraba más y más. Vi cómo la respiración de Andrew se estremecía, me preocupaba la firmeza de sus manos, pero logró salir adelante. Finalmente conectó el trozo de cable expuesto al final a un pequeño puerto. Al conectarlo a un cable que conectaba con una computadora cercana que ejecutaba nuestro modelo de IA, Andrew nos preparó para nuestro próximo gran salto. Las mejoras que vimos fueron enormes y pronto Andrew comenzó a planificar cómo extraer aún más datos. Desafortunadamente, esto significó más cables pasando por nuestro demasiado ansioso asistente. 1 o 2 era una cosa, pero no pude evitar preocuparme por lo dispuesta que estaba a mutilarse con más y más cables. Cada día parecíamos agregar uno más. Su cuerpo estaba marcado con puertos que cuando se conectaban comenzaban a aparecer pelos largos, brotando de cada poro. Solo su rostro brillante y radiante quedó intacto. Andrew también me estaba molestando. Esperaba que al menos con su apariencia eliminada, el afecto de Andrew también se agotaría. Más bien sucedió lo contrario. Se volvió cada vez más apegado, como si la vista de su alguna vez hermosa figura cubierta de cables y tejido cicatricial fuera casi excitante. A medida que el proyecto continuaba, cualquier objeción que planteara sería vetada por ambos. Sentí como si me estuvieran expulsando lentamente. Llegaría al trabajo con ellos dos ya allí y saldría antes que ellos también. Siempre parecían estar hablando entre ellos, lo suficientemente bajo como para que yo no pudiera escucharlos a escondidas. Al final me resigné a realizar cualquier tarea que me encomendaran. Después de todo, ¿quién era yo para cuestionar a cualquiera de ellos o que querían hacerse a sí mismos? Esa pregunta se volvió aún más pertinente cuando entré un día y ambos me estaban esperando pacientemente. Inmediatamente me di cuenta de que cualquier cosa que planearan iba a ser un paso más allá de lo que realmente me sentía cómodo. Andrew me explicó que sentía que el modelo estaba en su punto máximo y que no había más datos que lo ayudaran. Pero eso no significaba que nuestro trabajo hubiera terminado. Ni mucho menos, dijo. Dani era el sujeto de prueba perfecto, un verdadero percentil superior del intelecto humano. Y si pudiéramos integrar su potencial con el de la IA que habíamos creado, podríamos producir quizás el ser más inteligente que jamás haya existido. Miré a Dani, la idea era una locura para mí, que sabía lo que le pasaría a ella en todo esto, y sin embargo ella parecía inflexible. Quiero ser más inteligente, mejor, la mirada de Dani me quemó los ojos, el mejor. No tenía fuerzas para luchar contra ellos. En lugar de eso, me puse en piloto automático y realicé los movimientos de todo lo que me pedían. Los dos habían encontrado una obsesión mutua que los había absorbido hasta el punto de que apenas eran conscientes de mí. Al principio fue bastante simple. Simplemente usamos las conexiones ya instaladas en Dani para enviarle información del modelo y viceversa. Sin embargo, como sabe cualquiera que sepa algo sobre coprocesadores, la velocidad de conexión es absolutamente primordial. La forma más sencilla de hacerlo implicó crear nuevos conectores y acortar la distancia física entre Dani y la computadora. Así transcurrieron los meses. Construiríamos mejores conectores y acortaríamos los cables. Las habilidades de Dani mejorarían cada vez más, al igual que la devoción de Andrew. Dani celebró su cumpleaños número 19 en la oficina, con Andrew cortando su espalda para que pudiéramos instalar una conexión de cinta conocida. Se había vuelto casi adicta a la IA. Se quejaba de que estar desconectada era como volver a la mente de un niño. Los pocos momentos en que Andrew permitía que alguien más hablara con ella eran como hablar con algo inhumano.
La emoción y la pasión se alejaron y la fría lógica y la racionalidad tomaron su lugar. Incluso cuando se obligó a hablar a mi nivel, sentí como si estuviera luchando. De vez en cuando se me escapaba una metáfora o referencia que estaba mucho más allá de mi comprensión, como un adulto hablando con un niño que no estaba familiarizado con los niños pequeños. Un día, mientras me preparaba para ir al trabajo, Andrew me llamó. Me dijo que él y Dani habían llegado a un acuerdo sobre lo que vendría a continuación. Estaban avanzando conmigo o sin mí. Me dijo que la empresa había acordado ofrecerme unas vacaciones de 2 semanas, totalmente pagadas, y que en breve enviarían a alguien con la documentación que tendría que firmar si quería continuar con el proyecto. Cuando terminó la llamada sentí que una sensación de pavor se apoderaba de mí. Lo que fuera que vendría después iba a ser extremo, hasta el punto de que tuvieron que untarme para que continuara con ello. Por mucho que quisiera huir, me encontré firmando cada formulario que los hombres me daban. Algo en mí tenía que ver que era lo siguiente, tenía que saber que se desataría sobre todos nosotros. Lo que vi cuando regresé fue más inquietante de lo que había imaginado. Andrew estaba junto a un enorme complejo informático. A cada lado había una única computadora central, piense en el tamaño de un refrigerador. En el centro estaba Dani, o lo que quedaba de ella. Todo su cuerpo, excepto su rostro, estaba completamente encerrado en un caparazón computarizado. 3 tubos llegaban a la máquina, 1 al estómago para la comida y 2 para los desechos. Andrew explicó que cada uno de los 2 mainframes ejecutaba miles de instancias de nuestro programa de IA, y todos trabajaban juntos como nodos en un clúster. En el centro de este grupo estaba Dani, su increíble cerebro organizando y clasificando todo. A pesar de todo el horror de lo que vi, no pude evitar sentir también una sensación de asombro. Aquí estaba, todos los datos, todo el procesamiento de una computadora, con la voluntad, la plasticidad, la motivación de un ser humano. Aunque tal vez humano ya no fuera la palabra. Dani, por su parte, poco tuvo que decir. Sus respuestas, aunque no groseras, fueron al grano. Era obvio que ya no nos necesitaba como compañeros intelectuales, ni siquiera como novedades. Tal era la brecha entre nosotros. Esto no significó mucho para mí. Había estado marginado durante tanto tiempo que mantener la cabeza gacha y hacer lo que me decían era algo natural. Andrew, sin embargo, se tomó las cosas muy en serio. Todos los días lo intentaría. Sacaba algún tema, alguna antigua fuente de alegría compartida, solo para que Dani lo ignorara. Con cada intento su voz se volvería cada vez más desesperada. Me recordaba a un adolescente atrapado en un amor no correspondido, incapaz de aceptar un no por respuesta a menos que se le dejara dolorosamente claro. Un día lo fue. No sé qué fue lo que pasó ese día y qué me causó tanto horror. Fue impactante, sí, pero también lo fue todo hasta ese momento. Entonces, ¿por qué cuando llegó el momento de escribir esta parte tuve que dejar mi computadora durante horas para recuperarme? A pesar de lo cercanos que habíamos sido él y yo, terminé ignorando a Andrew durante tanto tiempo que cuando lo miré ese día mi corazón se hundió. Era obvio que no había estado comiendo ni cuidándose. Una barba rala intentaba desesperadamente rellenar su rostro demacrado y hundido. Su ropa colgaba de él como una bata de gran tamaño. Por mucho que no pudiera apartar la mirada de él, era obvio que a él no le importaba un carajo. Lentamente forzó su cuerpo hacia su dios. Los ojos de Dani se dirigieron hacia él, la única parte de ella todavía capaz de realizar un movimiento tan rápido. Ambos vimos mientras se quitaba la ropa. Pegado a su pecho, pegado con sangre acumulada, había un cable plano gigante. Se acercó a Dani, con el rostro congelado por la sorpresa. Era la primera vez en mucho tiempo que veía alguna emoción en ella. Andrew acarició suavemente la mejilla de Dani. A pesar de todo, su hermoso rostro se había conservado. Con cuidado insertó el cable en el puerto correspondiente de su cuerpo. Cuando los fanáticos comenzaron a girar y las luces comenzaron a parpadear, Andrew la miró, derrotado. Dani, se estremeció, sé que no valgo nada, sé que no soy nada. Ante un ser como tú no tengo nada por qué vivir. Los recuerdos de tu creación ya no son suficientes. Por favor, úsame, agrégame a tu nodo, déjame estar conectado contigo,
aunque sea como un pequeño engranaje en tu gran máquina. Por favor. Por favor. La habitación se llenó de silencio. Andrew sollozó en silencio, mientras cada momento sin respuesta lo aplastaba más y más. Finalmente Danny habló. La poca capacidad que tiene tu cerebro no vale la pena. No había nada malicioso en su voz. Solo estaba expresando robóticamente su conclusión objetiva. El sonido de los ventiladores girando se hizo más fuerte. Pude ver el extremo del cable plano conectado a Andrew ablandarse y derretirse. Ella estaba bombeando voltaje a su cuerpo. El olor a tocino quemado empezó a impregnar la habitación. Andrew ni siquiera gritó. En un momento, un brazo intentó moverse, tal vez por instinto, antes de quedar completamente flácido. Mi cerebro luchó por procesar lo que acababa de presenciar. Cuando finalmente recuperé el control de la realidad, vi que mi mano había presionado el botón de apagado de emergencia. Sonó una alarma. Hombres con trajes oscuros entraron en tropel a nuestra oficina. Se llevaron el cadáver de Andrew y me llevaron a un interrogatorio. Me derrumbé en esa habitación. Les hablé de la obsesión de Andrew, de en que se había convertido Danny. Estoy seguro de que sabían la mayor parte, pero al ver que su nueva creación acababa de matar a alguien, finalmente estuvieron de acuerdo conmigo en que era necesario cerrar el proyecto. Uno de los hombres entró con una pila de documentos para que los firmara. Me estaban despidiendo, pero a cambio de mi silencio recibiría una suma global muy generosa de dinero, así como cartas de recomendación e información de contacto de algunas de las mentes más destacadas en mi campo. Antes de irme definitivamente, me acompañaron de regreso a esa oficina por última vez. Agarré todas mis pertenencias y efectos y luego ejecuté la secuencia de apagado final. Mientras que el apagado de emergencia solo puso a Danny en modo de espera, fueron necesarios algunos pasos más para apagar completamente la maquinaria conectada a ella para siempre. Finalmente, con un último clump, accioné el último interruptor de encendido y escuché a los ventiladores apagarse por última vez. Los hombres que la acompañaban prometieron que harían todo lo posible para tratar a Danny y tratar de salvar lo que quedaba de su humanidad. Eso me llenó de esperanza. La esperanza de que pronto fuera reemplazada por el terror cuando entramos al ascensor y pude escuchar, aunque fuera débilmente, otro ruido metálico y el sonido de los ventiladores girando nuevamente.